Ahí, ya, velocidad angular, omega, que es la variación del ángulo con respecto al tiempo. ¿Ya? La variación del ángulo con respecto al tiempo. Y la velocidad tangencial, entonces, es omega por r. Todo esto es magnitud. Todo es magnitud. Bien. Entonces dijimos que esta partícula en un movimiento uniforme, hablamos de un movimiento circular uniforme. Pues tenía un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? La magnitud de esta velocidad no cambia. ¿Ya? Porque es uniforme. Las RPM son constantes. Pero, existe una aceleración producto del cambio de la dirección de la velocidad. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí la partícula, la velocidad es ese vector azulito que anda ahí. Y claro, aquí en un punto está apuntando hacia arriba, aquí está apuntando hacia la izquierda, aquí está apuntando hacia abajo, aquí está apuntando a la derecha. O sea, va cambiando la dirección, la magnitud no. Y eso nos genera a nosotros una aceleración, que nosotros llamamos aceleración centrípeta o radial. ¿Ya? Ahora vamos a explicar un poquito más de dónde sale, pero estamos recordando. Ahora, si además esta partícula cambia la magnitud de la velocidad, quiere decir que existe una aceleración. ¿Ya? Y ya el movimiento no es uniforme, es un movimiento circular acelerado, que era muy parecido al movimiento rectilíneo acelerado. ¿Ya? En donde la aceleración, si va en la misma dirección de la velocidad, aumenta sus revoluciones. Si la aceleración va en sentido contrario a la velocidad, disminuye sus revoluciones. ¿Ya? O sea, estamos diciendo que podemos tener una aceleración que va en la misma dirección de la velocidad tangencial. Decimos que aquí va la velocidad tangencial, velocidad, y dijimos que producto del cambio de posición aparece aquí una aceleración que apunta hacia el centro. ¿Ya? Si la velocidad es constante, aparece. Ahora, si es variable, además aparece una aceleración que va para allá, así que aumentando. Nosotros le llamamos aceleración radial y esto le llamamos aceleración tangencial. Profe, Sí, dime. este ejemplo que usted dio es el del movimiento circular acelerado, ¿cierto? ¿Mm? Sí, correcto. Ah, Correcto, va acelerando. Por lo tanto, existe una aceleración total. ¿Ya? Que no las deja entrar. ¿A quién no dejó entrar? ¿Tan malo estoy? No puede ser. ¿Quién es? Ah, aquí está, recién llegó. Ahí sí. Gracias. Ahora sí. Entonces, como le decía ahora, la aceleración, podríamos decirle total, va a estar compuesta de una componente radial y una componente transversal. ¿Ya? Y en otras palabras, si existe aceleración, también aparece aquí una aceleración
una aceleración angular, que nosotros llamamos alfa, y que va a ser la variación de cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Ya ustedes ya entienden que aquí, cuando hablamos de delta, son medias, porque después vamos a tener por ahí instantáneas. De phi a t. Y vamos a tener por ahí un alfa que va a ser de omega a t. Ya son instantáneas. O sea, mi partícula en un movimiento circular tiene tanto una aceleración lineal, una velocidad lineal, y también tiene una velocidad angular. Va a tener una aceleración que puede ser tangencial y una aceleración radial que está compuesta a las dos, pero también va a tener una aceleración angular. Ya. Por eso aparecen más conceptos aquí, aparte de los que ya tenemos. Bien. Creo que estábamos ahí. Y como les puse por ahí, hicieron la tarea, no va a decir ninguno hizo la tarea porque quedaron todos calladitos. ¿Cuál era la tarea? Estaba por aquí, por acá. Esto es lo que estamos viendo ahora. Está resumido ahí. Nos falta la velocidad angular como vector. Ya lo vamos a ver. Ahí está la tarea. Perfecto. Esto es un ejercicio básico para que trabajaran un poquito con los delta, los teta, para trabajar en radianes. El delta teta para trabajar el desplazamiento. Y lógicamente aquí ya está la derivada, fíjense, del omega, de teta de t, omega, para que lógicamente calcularan ahí para ir a este punto. ¿Ya? Lo hicieron para que lógicamente lo puedan manejar. Ya. Y me faltaba aquí velocidad angular como vector. Y ahora se pone más entretenido. Porque cuando era escalar, así, era omega por r. Ahora, como vector, vamos a ver, nos dijimos que lógicamente, si esto estaba rotando en sentido horario, el vector omega era perpendicular al plano que forma r con omega. Porque esto es mi r y esto es mi b. Digamos, tendría más o menos, ahí sale tangente, más o menos. Entonces forman un plano, entonces el omega es perpendicular. ¿Ya? Y por lo tanto puede ser positivo o negativo y entra o sale el plano para nosotros. ¿Ya? Entra y sale el plano para nosotros. Entonces ahí ya se lo estamos hablando como vector. Para el punto de vista aerial vamos a llegar nosotros que en el fondo esto es omega cruz r como vector. ¿Ya? Es un producto cruz porque son dos vectores, por lo tanto el resultado es un vector. Y ese vector es perpendicular al plano que forman estos otros dos. ¿Ya? Ya, veamos. Dijimos que ese era teta por r. ¿Ya? Esto es magnitud. Ahora si lo asumo como vector, la velocidad es la derivada de de teta de t, por r, pero r posición, más el primero, teta, por la derivada de la posición, que en este caso la derivada de r, pero déjenme borrar aquí para que no se compliquen ustedes, por r, por teta por dr a t. Pero r es constante, el radio es constante, por lo tanto aquí se hace 0 y les queda que b, esto es omega cruz r. ¿Ve?
Pero insisto, este R yo lo cambio porque este es el radio, pero este es posición. ¿Cuál es la diferencia? Muy sencilla. Fíjense. Cuando les pidamos la posición de la partícula o la velocidad de la partícula, puede que la velocidad esté aquí, la partícula, o puede que esté aquí. ¿Ya? Depende de donde esté el vector velocidad, es diferente. Pues en este caso la velocidad va para allá y aquí va para acá. Tangente. Entonces la magnitud no es problema. Yo multiplico el omega por el radio y me da la velocidad. Pero la dirección está cambiando. Por eso hay que usar producto cruz. Claro, porque si, por ejemplo, si usted justo les da este ángulo aquí, justo les da 45 grados, por ponerle un ejemplo, 45 grados. Este es facilito porque también va a estar a 45 grados. Entonces podría sacar las componentes sin ningún problema del vector velocidad. El problema cuando no está a 45 se me empieza a complicar con qué ángulo queda acá metido, o si está acá en este otro cuadrante también, apunta para el otro lado. Entonces ahí trabajo yo producto cruz y funciona impecable. Me da el resultado sin ningún problema. ¿Ya? Bien. Digamos entonces. Profe, Sí, dígame, ¿no? no me quedó claro lo de las R. ¿Qué diferencia tenían una ¿De qué? R con la otra R? Ah, lo que pasa es que el R es lo mismo. Lo que pasa es que cuando yo trabajo con mi R, claro, esta distancia, este punto aquí, vale R, radio. Pero cuando mi partícula está aquí, está en cero, la posición, la partícula, la posición, va a ser esta distancia, desde el centro hasta ahí, que va a ser R. Pero si la partícula está aquí, el vector posición es este. ¿Ya? Esta distancia vale R siempre. Pero el vector posición, la posición de la partícula, va a ser lo que veíamos nosotros, R coseno del ángulo y R seno del ángulo. Entonces, si yo conozco el ángulo aquí, cuánto avanzó, déjeme borrar ese R que quedó entre medio que no me sirve. La posición de esta partícula va a ser R coseno del ángulo en dirección Y más R seno del ángulo en dirección J. Esto es X y eso Y. Por eso hago la diferencia. Esta distancia no cambia. Esta distancia va a seguir siendo R. Pero la posición cambia. Profe, ¿Sí? y eso de que había dicho es siempre velocidad angular por producto cruz por R ¿Mm? para encontrar velocidad, nunca al revés porque no es conmutativa, ¿cierto? Claro, no acumularía. Omega cruz R. Entonces, si yo conozco la posición de la partícula, supongo que la partícula está aquí, y conozco la velocidad de rotación, velocidad angular, que va a tener dirección K o menos K, este me va cambiando, porque me va cambiando, y este me cambia la dirección de la velocidad, porque la velocidad siempre va a ir tangente a la curva. Pero este es R coseno del teta y R seno, va a depender del ángulo donde esté ubicado. Por eso cambio. La magnitud, B, es omega por R, ¿no? ¿Ya? Porque cualquier partícula siempre estará en una instancia R.
Y el omega, bueno, si es constante, por supuesto, mejor. ¿Te fijas? Pero el vector velocidad, lógicamente la dirección es más fácil calcularla por el producto cruz. Es más fácil, pero te digo, más fácil. Si no, tengo que hacer un juego de ángulos aquí para poder determinar exactamente hacia dónde va el vector velocidad. Pero conozco la magnitud, sí. Así. ¿Ya? Conozco la magnitud. Pues esto es magnitud. Esto es vector. ¿Y en las pruebas se acostumbra a pedir más magnitud o No, pues más el vector. vector? Vector. Y me parece que si les piden velocidad vectorial. ¿Ya? Si les piden velocidades vectoriales, si les piden la rapidez, eso es magnitud. ¿Ya? Si les piden rapidez, eso es magnitud. Pues, ¿dónde me fui? Uf, se me perdió la pantalla, espera un poquito. Ahí apareció. Ahí apareció. ¿Ya? Bien. Sigamos entonces. Aceleración media. ¿Ves? Aquí apareció el concepto de aceleración media. Claro, cuando trabajamos con delta, aceleración media. ¿Ya? ¿Qué es lo que es? Decíamos nosotros que es aceleración es un delta V. Bueno, ahora voy a tratar de explicarles por qué aparece la aceleración centrípeta y por qué apunta hacia el centro. ¿Ya? Por eso había quedado pendiente. Decíamos que apareció la aceleración centrípeta así como arte de magia, pero ahora voy a tratar de explicarles por qué. Miren, voy a tener una partícula rotando aquí. Déjenme que me quede un poquito derecho. Está girando con velocidad constante, omega constante, en sentido antihorario. Y yo voy a dibujar, esperen un poquito que voy a usar una línea auxiliar aquí que necesito, para que me quede más o menos bien. Esta línea será auxiliar no para mí para poder hacer un esquema. Ya. Ahora sí, yo voy a dibujar la velocidad, ¿ya? El vector velocidad tangencial. Y lo voy a hacer a propósito de una magnitud, que en este caso la magnitud va a ser más o menos el radio. Va a ser igual al radio. Ojo, que este radio es metro y esto es metros por segundo. Esto es velocidad, velocidad 1. ¿Ya? De la partícula, porque cuando está aquí. Dijimos, como el omega es constante, la magnitud de esta velocidad no va a cambiar. Por lo tanto, acá arriba, cuando esté aquí la partícula, va a tener una velocidad, y yo por ahora le voy a poner 2, pero que tiene la misma magnitud que 1. O sea, del mismo tamaño. ¿Ya? Y nosotros definimos la aceleración como un delta V. Eso significa que esto es V2 menos V1, final menos inicial. Y cuando nosotros restamos dos vectores, lo decimos que los ponemos en el mismo punto. Yo copié este vector, lo estoy copiando aquí.
Y la resultante de la resta se une los dos puntos. Y este es mi delta B. Ya tengo un vector B1 y un vector B2. Que en este caso tiene la misma magnitud. Y provoco el delta B. B2 menos B1. Y la dirección del vector se va para allá. Es la diferencia. De B1 a B2. Y fíjense que el resultante apunta justo al centro. La diferencia de estos dos vectores. Y la diferencia es la aceleración. Y eso es lo que nosotros llamamos aceleración centrípeta o radial. Y apuntó justo al centro. Producto de la diferencia de qué? Del cambio de la dirección del vector. Pues este vector tiene una magnitud y este tiene la misma magnitud, pero lógicamente cambió su dirección. ¿Ya? Veámoslo de nuevo. Aquí esta partícula va a tener su velocidad para acá. Y acá va a tener su velocidad para allá. Por ahora le voy a poner este V3 para hacerlo diferente y este V4. La magnitud es la misma. Pero quiero producir la diferencia entre estos dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio nuevamente este vector al inicio del otro y lo pongo en esa posición. Estoy haciendo la parte gráfica. Y la resta, la diferencia, es de aquí para allá. Y fíjense, nuevamente apunta hacia el centro. Por eso lo hice con que los vectores de la magnitud sean el mismo radio, para que se vea. Si lo hiciera con un punto aquí intermedio, el vector viene para acá, hago la diferencia y la resultante nuevamente hay que ir hacia adentro. Y de ahí nace la aceleración centrípeta, de la variación de la dirección del vector velocidad. Porque no ha cambiado su magnitud, cambió solamente la dirección. Y por eso apunta hacia el centro de rotación. Pues es un delta B y el delta B para nosotros es A. Delta B partido por delta T, por supuesto. Claro, que pasa un lapso de tiempo, así que no hay problema. Pero esto en el fondo va a ser A. ¿Se entiende? Ahora, así nace, por eso nace esa aceleración hacia que apunta del centro, porque es producto del cambio en la dirección de la velocidad, que es lo que están mostrando aquí. Aquí va un vector, después al lapso de tiempo cortito, después va hacia allá, y aquí hacen el delta B, y aquí aparece este delta B. Y ese delta B partido por el lapso de tiempo nos da una aceleración. Aquí no se ve que apunta hacia el centro. Aquí es más fácil mirarlo. Cuando hago coincidir, si yo hice los vectores más cortitos, al final también me va a dar apuntando hacia el centro, por si acaso. Pero yo lo hago así grande del radio para que lógicamente se vea directo, se vea el tiro que queda para allá. Y ahí está. Aceleración media. Vectorial. Aquí está todo lo que hemos conversado. Lógicamente después aplican el límite y lógicamente aparece la aceleración instantánea. ¿Ya? Y llegan a esta ecuación que sí o sí, sí, ya la otra ustedes me decían, le decía yo, me preguntan cuál hay que aprenderse, esta hay que aprendérsela. Esta ecuación hay que aprendérsela. Se usa harto.
para calcular la aceleración radial o centrípeta. ¿Ya? ¿Quién hace? Yo la voy a hacer el análisis de nuevo porque lo vean ustedes como de dónde sale. ¿Ya? La unidad es, fíjense, velocidad o rapidez al cuadrado, metros por segundo cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado, dividido por metro. Simplifico aquí y por supuesto la unidad es metros sobre segundo cuadrado. La unidad de aceleración. ¿Ya? Dice aceleración centrípeta, que significa que busca el centro. Eso es centrípeto. No confundir con centrífugo. Centrífugo es una reacción. No existe la aceleración centrífuga. Existe la aceleración centrípeta. El concepto centrífugo es la reacción que se genera producto del movimiento circular, pero no es una aceleración. ¿Ya? Pero tienen que tener cuidado, y en el libro por ahí hay un recuadro grande donde explican el concepto centrífugo. Nosotros es la reacción del movimiento. Yo cuando el auto rota, cuando voy por aquí y giro en la curva, yo me pego en la cabeza si voy pegadito al vidrio, pero es la reacción mía con respecto al movimiento. No es que me vaya para afuera, o sea, siento que me voy para afuera, sí, pero es una reacción del cuerpo que va aquí arriba. ¿Ya? Pues nosotros hablamos de aceleración centrípeta, siempre hay una aceleración que va hacia acá, que apunta hacia el centro del radio. Bien, ahí está. Veamos cómo la aplicamos nosotros aparte. Déjenme un poquito. Voy a tener que borrar aquí. ¿De dónde nace eso? Yo también lo puedo sacar de una forma diferente, fíjense. Definimos nosotros la velocidad como omega por R, ¿cierto? Y la aceleración, es la derivada de esto. ¿Ya? Déjenme un poquito que lo estoy ordenando. Me va a faltar espacio aquí. Yo voy a copiar esto de esta forma para que ustedes lo vean. Dijimos que era omega cruz R. Ya. Y A va a ser de B a de T. Entonces me queda la derivada de la primera por R más la primera por la derivada de la segunda. Ya. Por lo tanto, la aceleración total de omega de T es alfa cruz R, esto es vectorial, más omega cruz B. ¿Ya? Y aquí aparecen las componentes de mi aceleración. Esto se conoce como aceleración tangencial. Y esto se conoce como aceleración radial. ¿Ya? Como aceleración radial. Si no hay cambio en la velocidad tangencial, quiere decir que el omega es constante, y el omega, cuando es constante, alfa es 0. Entonces la aceleración solamente queda aceleración radial. ¿Ya?
porque este se hace cero, omega constante. Por lo tanto, fíjense que la aceleración radial se puede definir en magnitud como omega por b. Pero b vale omega r. Entonces me quedaría omega por r. Por lo tanto, este es omega cuadrado r, la aceleración radial. O bien, de aquí, yo puedo decir que omega es b partido por r. Entonces, mi aceleración también puede ser b partido por r por b. Y esto es b cuadrado partido por r. ¿Qué es lo que tienen ahí? ¿Está bien? O sea, todo el análisis que hicieron anterior era para llegar a esto. Nosotros también lo podemos obtener de lo que ya veníamos manejando. De la definición vectorial de la velocidad. Y ojo, que aquí está todo incluido. O sea, la aceleración de la partícula vectorialmente está dada por una aceleración tangencial y una aceleración radial. La aceleración tangencial es el producto cruz de la aceleración angular por la posición, y la otra es la aceleración radial, es omega vector cruz la velocidad. ¿Bien? Bueno, si hay dudas, pregunten. Ya. Otro que aparece aquí, definición, es periodo y frecuencia. Como es un movimiento rotacional, dice, ojo, si la rapidez angular es constante, ¿ya? El movimiento es circular uniforme. ¿Ya? Cuando ocurre eso, podemos hablar de frecuencia y periodo, que son dos conceptos que se usan bastante. Frecuencia, dice, es el número de vueltas por unidad de tiempo. Y se mide en 1 partido por segundo. O sea, la frecuencia, F, se mide en 1 partido por segundo. Y esto corresponde, por definición, a un hertz. Hz. ¿Ya? Fíjense, 1 partido por segundo es la cantidad de vueltas por unidad de tiempo. RPM. Revoluciones por minuto. Pero aquí en segundo, entonces son RPS. Revoluciones por segundo. O sea, yo aquí lo estoy escribiendo diferente. ¿Ya? ¿Te fijas? No es el mismo término, sino que están asociados. Están asociados. El periodo, T mayúscula, dice que se mide en segundos. Y es lo que demora en dar una vuelta. O sea, una partícula puede demorarse 5 segundos en dar una vuelta, por lo tanto su periodo es 5 segundos. Si el periodo de la partícula es 5 segundos, quiere decir que demoró 5 segundos en dar una vuelta. Si me dicen la frecuencia es 20 Hz, quiere decir que hizo 20 vueltas en 1 segundo. ¿Ya? Bueno, y la relación matemática entre estas dos es muy sencilla. El periodo por la frecuencia es igual a 1. Por lo tanto, la frecuencia es igual a 1 partido por el periodo. O el periodo es igual a 1 partido por la frecuencia. ¿Ya? Eso desde el punto de vista matemático. ¿Por qué? Porque, como les digo, de repente nos dan
valores en frecuencia. Ahí está lo que estaba explicando. Y fíjense que aquí hay un salto bonito, donde ahora la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. O 2pi partido por el periodo. O sea, si a mí me da la frecuencia, me da las revoluciones, yo puedo llevarlo a velocidad angular, multiplicando por 2pi. ¿Por qué por 2pi? Porque 2pi es una revolución en radianes. ¿Ya? Claro, pues la frecuencia dijimos que era 1 partido por segundo y 2pi son radianes, 2pi radianes. Por lo tanto, el resultado me queda en radianes sobre segundo. Velocidad angular. ¿Ya? Esto también se usa mucho en movimiento circular, para un movimiento circular constante. ¿Estamos? Concepto de periodo, concepto de frecuencia. Yo les dije, en este capítulo, en esta parte, definimos un montón de cosas adicionales, que son parte del movimiento. Fíjense que aquí está ahora, expresa la velocidad tangencial en función del periodo y la aceleración radial o centrípeta en función del periodo. Este es un juego matemático nada más, es reemplazar lo que teníamos, reemplazarlo aquí. ¿Ya? Yo no la uso normalmente. Estas ecuaciones yo no las uso. Pero si ustedes quieren usarlas, ahí están. ¿Ya? Porque al final yo las desarrollo, voy desarrollando y lo voy haciendo. Al final llego a lo mismo, pero no tengo que aprendérmela en realidad. Ojo que por movimiento circular uniforme. Bien. ¿Consultas, dudas? No, pues ya no. Ya, voy a trabajar ustedes un ratito. Dice, un juego mecánico, los pasajeros viajan con una rapidez constante. Bien. En un círculo de 5 metros de radio. Dan una vuelta cada 4 segundos. Una vuelta en 4 segundos. ¿Qué es lo que están dando? Sí, están diciendo una vuelta en 4 segundos. Frecuencia. Periodo. Periodo, perfecto. Periodo. Lo mismo. ¿Ya? Periodo. ¿Qué aceleración tienen? Me devuelvo a que ustedes copien la fórmula, así que no puedo ocuparla. Ahí está. Oh, perdón. Me están preguntando por la aceleración. ¿Por qué radial? Porque es la única que hay. Porque es constante. Bueno, en un movimiento circular uniforme existe solamente la aceleración radial. Cuando sea acelerado o desacelerado, existe la radial y tangencial. Ahí reemplazan, ¿ven? Porque tienen el periodo 4 y tienen el radio. Y calculan la aceleración radial. La magnitud. ¿Copiaron? ¿Copiaron? ¿No copiaron? Sí. Ahí está el ejercicio. Realizan la instancia. Ya, veamos si es cierto. No, aquí está la respuesta, que es fácil esto. Ahí está, reemplazaron 4pi cuadrado por 5 y por 4 al cuadrado, 12 metros. ¿Ya? También pueden verificar la velocidad, calculando la velocidad con la fórmula anterior, 2pi repartido por t,
7,9, y después usan B cuadrado partido por R y llegan a los 12 mesos. ¿Ya? ¿Sí, bien? Ahí está desarrollado. Importante, dice, la dirección de A siempre es hacia el centro del círculo. Y la magnitud de A, en este caso, es mayor que la aceleración de gravedad. Eso también es importante. Pero ocurre normalmente en todos estos juegos, que uno siente los impulsos, pero porque estamos sobrepasando la aceleración de gravedad. Por eso algunos se despegan de los asientos, otros se quedan pegados a la pared, en fin. Y si normalmente no deben sobrepasar los 4 veces G, un límite máximo. Pregunta de información así loca. ¿Qué impulso reciben los ocupantes del... No te presionarla. Se molestan a vos. Entonces por eso la dejo. Ahí. ¿Qué aceleración reciben los pilotos de un cohete cuando se van al espacio? ¿Cuál es el impulso que reciben? ¿Cuántos G reciben en el cuerpo? ¿Alguien sabe? Búsquenlo por ahí. 8G creo que era, profe, ¿o no? 9 por ahí estaba. ¿Cuánto? Como 8 o 9 estaba como... Correcto. debe ser como 30 segundos de soportarlo. Sí, más o menos, por ahí anda, cerquita. Ojo, los sistemas de frenado también son importantes. No pueden hacer un sistema de frenado que frene más que eso, porque el cuerpo no lo resiste. O sea, no se podría hacer una máquina que frene más rápido que 9 G o 10G, pero la persona no va a ser capaz de resistirlo. Los órganos internos que han pegado adentro. ¿Qué? Los órganos internos que han pegado en el cuerpo. Profe, pero consulta así como en ese mismo tema, Mm. ¿por qué el cuerpo reacciona así a otra gravedad? Así como ¿Cómo? a la gente, ¿por qué el cuerpo se... yo he visto videos de la gente de los experimentos que le hacen, las capacitaciones que hacen para la gente que vuela los aviones ultrasónicos, Ya, astronautas, y su cara es como que se aprietan, por decirlo así. claro, por eso, porque es tan fuerte la aceleración que la piel se pega al cuerpo, se va para adentro. Como que aumenta la presión sobre el cuerpo. Claro, por supuesto, si es frenado. O sea, impulso en realidad. Pues te digo, en los vehículos, tú puedes diseñar un sistema de freno de un vehículo que frene más que lo actual, sí, pero no se recomienda. Porque no puedes ponerle, por ejemplo, no le puedes poner que frene 10 veces G, porque la persona quedaría pegada internamente, los órganos del cuerpo quedarían pegados dentro de los huesos. Los pulmones, el corazón, todo eso quedarían pegados. Porque es muy fuerte el impulso. Acuérdate que por movimiento, por lo que decíamos nosotros, o sea, si un cuerpo se mueve en una dirección y tú lo frenas, le aplicamos, uno tiende a seguir en movimiento, el cuerpo tiende a seguir en movimiento. ¿Ya? Eso es lo que nos pasa en la micro a nosotros. Si el caballero frena muy brusco, nosotros salimos disparados para adelante. ¿Ya? Si aceleras muy brusco, tú te vas para atrás. Te quedas pegado en el asiento. Ahora, si es tan brusco, eso mismo le pasa a los órganos internos del cuerpo también. Se mueven completo. Por eso se les deforma la cara. ¿Ya? No sé, eso es súper entretenido esa parte. Bien. Bueno, aquí está lo que estábamos conversando recién. Si el movimiento no es uniforme, no, tenemos una aceleración radial y una aceleración tangencial. Yo ya se la hice nuevamente. Lo hago vectorial
omega cruz R, derivo de B a t, que es A, la derivada del primero de omega de t, por R, más el primero por la derivada del segundo. Y aquí los dejo todo vectorial, porque esto es vectorial. De omega de t lo definimos como alfa, variación de angular, de la velocidad angular es aceleración angular, cruz R. Y omega, y de R a t, velocidad. Entonces dijimos, esto es aceleración tangencial y esto es aceleración radial. O sea, esta es esa y esa es esa. Esta es la magnitud. Este es el vector. Esto fue lo primero que partimos viendo. Lo primero que vimos fue esto. Lo que pasa es que lo conversamos, ahora lo estamos definiendo matemáticamente. Nada más. Si no se acuerdan, fíjense. Lo voy a recordar. Aquí está bien. Cuando vimos esto aquí, vimos lo que ocurría cuando era constante, que existía solamente esta aceleración, cuando iba disminuyendo su velocidad tangencial, aparece un vector aceleración tangencial y uno radial, que aparece esta aceleración hacia atrás, y cuando va aumentando, el tangencial va en la misma dirección, el otro, el radial, y va la aceleración total. Ahí, dos vectores que conforman uno. Aquí tampoco. Ahí están esos dos vectores. ¿Ya? Entonces, ahora estamos calculando, estamos viendo cómo se determinan. Ya. Y aquí, lógicamente, está explicado lo anterior que estamos viendo, pero como es un enredo de vectores, poco lo van a entender. Por eso yo se lo hago por parte. Lo hago simplemente, lo voy desarrollando por parte. Entonces hay una aceleración radial y una aceleración tangencial. La radial, del punto de vista vectorial, es omega cruz B. Y la tangencial es alfa cruz R. Ojo, si lo hacen con producto cruz, les da resultado inmediato con vector. Si lo hacen con magnitud, tienen que trabajar la magnitud primero y después determinar la dirección del vector. ¿Ya? Y de aquí que lo que más tienen que saber, desde el punto vectorial, que B es omega cruz R. Entendiendo que esto es velocidad angular y esto es R posición. Entendiendo que esta es velocidad tangencial y esta es velocidad angular. Esto es aceleración angular y esto es vector posición. Porque para cada punto, lógicamente, los vectores cambian su dirección. Las magnitudes pueden mantenerse constantes en algunos casos, si el omega es constante, claro, se mantienen constantes las magnitudes. Pero si estamos acelerando o desacelerando, lógicamente no, cambian las longitudes también. Y cambian las direcciones. Ven que el vector de velocidad va para todos lados aquí. Los vectores de aceleración, claro, apunta uno al centro, pero va cambiando su dirección. La aceleración tangencial también va cambiando junto con la velocidad tangencial.
Y ahí está. Ese es movimiento circular. Ahora mi colega que les dejó este. Se aprendió toda la fórmula de movimiento rectilíneo y en la parcial solo salió movimiento circular. Bueno, en la parcial no van los dos. Movimiento rectilíneo y movimiento circular. ¿Ya? Velocidad angular, ahí está, ¿eh? Análisis vectorial ya lo hicimos, pero ahí está. Omega R. ¿Hacia dónde apunta? Ahí está. ¿Ya? Aquí lo están demostrando diferente. Fíjense. Este es el radio, esta es la partícula, esa es su velocidad tangencial. Le pongo un sistema de referencia aquí abajo, entonces yo miro la partícula y veo el vector R posición, que va junto con la partícula P. Va cambiando y forma un ángulo. Entonces, lógicamente, mi R, esa componente, es la hipotenusa que forma este triángulo, por el seno del ángulo. Este cateto. Eso es R, que es el radio en realidad. ¿Ya? Y como este vale R, seno del ángulo, que está aquí abajito, y B vale omega por R, B omega por R, tenemos que omega R, seno del ángulo. Y eso es producto grupo, por definición. De ahí nace B, omega igual, cruz R. Yo lo hice con derivada, por eso lo saqué de otra forma. Pero esta es una forma gráfica de observar de dónde nace este vector velocidad. ¿Ya? Bueno, si yo lo hice con derivada, porque yo partí de la definición que habíamos dicho nosotros, que S es igual a phi por R. Entonces yo jugué con el R, le dije a la posición, y después derivé de S a de T. Y ahí aparece este producto cruz al hacer la vectorial. Es otra forma de mostrarlo. Esto está en el libro, por eso lo digo. Ustedes lo pueden mirar y lo van a tener, pero es sencillo. Es mirar aquí el R posición, R radio. Y yo conozco este ángulo phi. Por supuesto que conozco esta distancia. Este cateto es la hipotenusa proyectada ahí. Entonces R seno. Y B es omega R. Omega R. Entonces al final queda omega R por el seno del ángulo. Y eso es el producto grupo. ¿Ven? Y aquí está lo mismo que le desarrollé yo recién. Ahí está la aceleración radial y esa es la aceleración tangencial y la aceleración radial. Ahí está el desarrollo. Si de omega 0, lógicamente se elimina y queda lo anterior. Y ahí llegamos a lo mismo que les he explicado anteriormente yo. B cuadrado partido por R, magnitud, U omega cuadrado R, dependiendo de los datos que yo tenga. Ahí cuando es no uniforme, definimos la aceleración angular. Y ahí está el producto cruz de la aceleración tangencial. ¿Ya? Y el resumen total del movimiento. Y ahí estamos con el movimiento circular. Esa es toda la teoría del movimiento circular. Léanlo, estudien el libro, porque lógicamente es un poquito más complicado que lo que veníamos viendo hasta ahora. A partir de mañana comienzan a hacer ejercicios para ver cómo vamos aplicando todos estos conceptos y preparándose ya para la evaluación del 23 punto de vista ejercicio. Así que, tarea para la casa, hacer ejercicios. Para que tengan todas las dudas que quedan.
preguntas, dudas, consultas? Ya de aquí en adelante nada de teoría, solo ejercicios. Es que nada en sentido que porque vamos a tener que repasar todo, seguramente en la medida que vamos haciendo los ejercicios, vamos repasando todo lo que es la teoría también. Ah, claro. Que les O va a sea, ir lo que voy yo es como si no va a haber más más que material esto no, de aquí en adelante. no, más que esto Ah, no. vale, vale. Ya. Ya pues muchachos. Así hacer ejercicio ahora, ¿no? Y yo prepararles los ejercicios para próximas clases. Y preparando la prueba de ensayo también. Bien, dudas, Bien, consultas. Hay hartas consultas, tienen hartas dudas, pero están calladitos. Así que la próxima mañana lo empiezo a interrogar a todos uno por uno. Mañana lo empiezo a interrogar yo. ¿Ya? Ya muchachos, nos vemos mañana entonces. Que estén muy bien. No, profe. Chao, Chao, profe. profe. No, profe, que tenga buen Chao, resto de profe, que día. esté bien.